Vale, sí. Ay, joder. A ver un momento, que es que me ha salido como que hay alguien intentando entrar, pero no veo Sí, dónde. Isabela. Parece A que ver, es vale, Isabela. ya. Va, ¿Te la habéis dejado entrar? Ya, sí. ya sí. Y ahora no sé cómo hacer. Espérate, voy a dejar de compartir. Ya la estás compartiendo. Es que se me ha ido a mí de mi pantalla y no la veía. Me voy a volver. Desde Ahora, el... ¿se ve, Vicente? Sí, sí, se ve, sí. Bueno, pues he elegido este artículo para la sesión de hoy en el que hacen el paradigma parecido al que utilizamos nosotros en el proyecto del SEL, pero además evalúan también la parte preestimular y utilizan también medidas para ver la sincronía entre dos lugares concretos y bueno, ese es el principal objetivo por el que lo he elegido, un poco de cara a lo que hemos estado hablando en alguna sesión anterior, que nos comentaron también en el Congreso de Florencia, sobre si habíamos mirado la parte preestimular y lo que nos habíamos planteado de ver del tiempo-frecuencia y todo eso. Entonces, pues por ponernos un poco al día. Es muy sencillito, yo creo que como ya lo tenemos bastante machacado todos, en lo que consiste el paradigma este, no va a tener mucha dificultad, creo. Vale. Bueno, pues como introducción en el artículo que, bueno, aquí tenéis de Juan y colaboradores. Como todos ya sabemos, empieza hablando de la descarga consecuente. La descarga consecuente, que ya hemos hablado muchas veces de ella, pues nos permite diferenciar entre las percepciones que son generadas por actos que hemos realizado nosotros mismos de aquellas que provienen de fuentes externas. Así, a grandes rasgos, lo que ocurre es que áreas motoras predicen las consecuencias sensoriales que el acto motor va a dar lugar y entonces se envía una copia eferente de esos comandos motores hacia áreas sensoriales. Tiene lugar una comparación entre esta predicción y las consecuencias que realmente tienen lugar y entonces se suprime el procesamiento sensorial. Me pone que hay alguien esperando, no sé si te sale a ti, Vicente, para aceptar. Marta Ayuso, Ah, sí. vale, ya. Y ahora se me ha vuelto a ir la presentación. Ah, vale, ya. Estoy otra vez. Vale, pues entonces hablan, como nosotros también hemos hecho otras veces, de cómo el movimiento da lugar a cambios en el procesamiento sensorial. Plantean que esto se explica con un modelo forward, como hacia adelante, o no sé muy bien si traducirlo así, en el que principalmente encontramos tres cosas: los comandos motores, la copia eferente de ese plan motor y la descarga consecuente, que es el resultado que tiene lugar tras ese movimiento. Bueno, este es un dibujito que ponen ellos en su artículo del paradigma que utilizan, que, bueno, como veis es como el nuestro, pero con dos condiciones. Token, en la que se graban diciendo la vocal A y luego escuchan la grabación. Lo que no tienen es la condición del listen order. Miran también el potencial evocado N1, se centran sobre todo en ese, y P2 también, como nosotros. Y bueno, como ya sabemos también, en controles sanos, N1 está inhibido durante el discurso, comparado cuando tiene lugar la escucha pasiva de estímulos. Entonces, tras esta introducción, lo que en este artículo quieren ver es examinar cuál es la fuente en la que se localiza esa copia eferente que tiene lugar antes del habla, su relación con la actividad en el córtex auditivo antes y después del habla y, bueno, cuál es la actividad neural que está como subyacente a la percepción del discurso durante el habla. Con estos objetivos
realizan el estudio con 36 participantes, controles sanos, entre 16 y 56 años, 15 mujeres y 21 hombres. Y como comentaba antes, el procedimiento es como el nuestro, con las condiciones de Talking y Listen Safe, que sea la equivalente. Hacen un registro con el electroencefalograma de 64 también y además utilizan un digitalizador de 3D, que esto junto con la resonancia magnética crean como un mapa 3D individual de cada participante. Lo que evalúan en el eje son 3 cosas principalmente, no sé si veis mi cursor, pero evalúan el pre-speech, que es el antes del habla, desde los menos 300 milisegundos a 0. 0 lo ponen como el inicio del estímulo, que es la vocal A, tanto cuando la escuchan como cuando la dicen. Evalúan también N1 entre 80 y 120 milisegundos y P2 entre 170 y 210. En este pre-speech ven que, bueno, está más delante la imagen, ahora lo enseñaré, que se ve como un pequeño componente negativo, lo llaman. Es como una onda un poquito negativa, que no llega a ser tan grande como la N1, pero que la observan antes del discurso, que ahora os la enseño. Dentro de la metodología que utilizan, intentan también hacer una estimación de las fuentes de donde vienen esos potenciales evocados. Entonces, para ello, cogen la media de las ondas de los potenciales evocados, tanto en la condición talking como en listening, en el periodo pre-speech y en el post. En el post, tanto en N1 como en P2. Y además también hacen cogen como un baseline, un periodo base, desde menos 800 hasta menos 500. Es decir, como antes del pre-speech, lo que hay antes de eso lo utilizan como base. En base a esto, hacen una nova de medidas repetidas en el que utilizan la tarea, que sería listen other y, listen self y talking, y el periodo, que el periodo tendría pues estos 4 momentos: el pre-speech, el post-speech de N1, el post-speech de P2 y el baseline. Estos ANOVA los hacen también mediante voxels en el cerebro y obtienen como distintos clústeres significativos. Para analizar la coherencia que hay entre el giro frontal inferior y la corteza auditiva tomando el giro temporal superior, utilizan el Face Locking Value. Con el Face Locking Value analizan la sincronía que hay entre esas dos áreas cerebrales. Entonces, se define la región de interés, bueno, las regiones de interés, también basadas en lo que comentaba aquí de las que dan significativas aquí en el ANOVA. Y bueno, y en base a eso, cogen la actividad que has visto en cada uno de los trials en esas regiones de interés y analizan el Face Locking Value. Además, hacen un Face Locking Statistic para ver que mediante unos análisis no paramétricos, ver si los resultados que obtienen con el Face Locking Value son significativos. Entonces, en cuanto a los análisis de los potenciales evocados, pues aquí vemos algo muy parecido a lo que hemos hecho nosotros. No sé si veis mi cursor, esto es lo que os decía, que hablan como de un pequeño potencial negativo en el pre-speech, que solo se da en la condición de talking. Entonces, como veis, la azul es talking, la roja listen, que en nuestro paradigma sería equivalente a listen self. Entonces, en el talking, en el pre-speech, se ve como una pequeña onda negativa. Esta sería la de la N1 inhibida, aquí la P2 y bueno, lo que hay más adelante. En la condición de listening no tendría lugar esa inhibición del pre-speech, sí que tendría lugar una N1 mucho más acentuada y luego la P2. Esto sería como lo que también hemos encontrado nosotros. La mayor amplitud de N1 la encuentran en FCZ, que nosotros la teníamos como entre el FCZ y CZ, o sea, también como nuestros resultados. Y luego,
respecto a la estimación de las fuentes de estos potenciales, lo que ven es que hay diferencias entre la condición de talking y la condición de listening, principalmente en bajas frecuencias, de 1 a 15 hercios, dicen. Comentan que no hay efecto de la tarea durante la línea base ni en P2, que eso pues también lo hemos visto nosotros en nuestros resultados, que aquí se ve igual y en P2 no hay diferencias significativas entre talk o listen. Y luego lo que sí encuentran es que hay una mayor actividad bilateral en el giro temporal superior en P2, comparado con la línea base. O sea, en la parte ya posestimular, la actividad en el giro temporal superior es mayor que en la base. Cuando comparan el pre-speech, o sea, justo antes de que tenga lugar el estímulo de la vocal A con el potencial evocado N1, lo que ven es que hay mayor actividad durante la condición talk que durante la condición listening de forma bilateral en el giro frontal inferior y también en el área sensoriomotora de la boca. Que bueno, esto pues tiene sentido también. Y durante el periodo de N1, o sea, ya post-speech, post-estímulo, hay menor activación durante la condición talk que durante la activación listening en el giro temporal superior. Es decir, en el momento preestimular hay mayor activación en talking en el giro frontal inferior y en el periodo postestimular en N1 hay mayor activación en listening en el giro temporal superior, que realmente pues, bueno, tiene bastante sentido. Teniendo en cuenta también que en el giro frontal inferior pues, encontramos el área de Broca y todo eso. Vale, en cuanto, esto referido a la fuente, de dónde se localiza más esos potenciales. Y en cuanto a la coherencia entre el área del giro frontal inferior y la del córtex auditivo, en el que el córtex auditivo lo miraríamos con el giro temporal superior, es el área más concreta que evalúan, encuentran que hay coherencia entre ambas áreas en ambas condiciones, en talk y en listening, pero hacen una nova de medidas repetidas en el que aquí tienen en cuenta, por un lado, la tarea, por otro lado, la frecuencia, que se queda en esas frecuencias bajas, y el hemisferio. No encuentran diferencias en base a si es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, pero sí que encuentran una interacción entre la tarea y la frecuencia. Entonces, lo que ven es que a mayor coherencia en el momento preestimular entre el córtex auditivo y el giro frontal superior durante el habla, o sea que hay mayor coherencia durante el habla en las bandas de frecuencia de delta y zeta, justo antes de que tenga lugar el habla, que es como lo que tiene como más interés de esto. Antes de que tenga lugar el habla, en la condición de talking, es donde mayor coherencia hay entre estas áreas, en delta y zeta. Por otro lado, cuando evalúan la relación entre la actividad en el pre-speech, preestimular y la supresión en N1, lo que ven es que está correlacionada con, o sea, que con esa supresión en N1. Es decir, a mayor supresión de N1, mayor es la actividad en la parte preestimular, pre-speech, o sea, antes de que tenga lugar el discurso, durante la condición TOC en el giro frontal inferior. Y además de que esta actividad es mayor, o sea, cuanto menor es el potencial evocado N1, mayor actividad en el giro frontal inferior ha habido antes de que tenga lugar el habla. Además de esto,
la actividad que se ve en este giro, en el giro frontal inferior, antes del habla, también está correlacionada con la actividad del giro temporal superior después del habla, pero solo en la condición TOC, no en la condición de listening. Y además también se ve que hay una correlación entre la coherencia entre estas dos zonas y la posterior supresión de N1. La coherencia de estas dos zonas antes del discurso, quiero decir, y la posterior supresión de N1 con el discurso. Entonces, bueno, aquí es como un resumen de como lo más importante de todo esto, que la supresión de N1 es mayor cuanto mayor es la actividad prediscurso. Aquí hablan como del hemisferio izquierdo en el giro frontal inferior, pero luego dicen que también en el derecho y que no hay diferencias. Y también cuanto mayor es la coherencia entre esta zona, la del giro frontal inferior, y la del córtex auditivo antes del discurso también. No encuentran diferencias significativas cuando miran esta correlación con el área sensoriomotora de la boca y la supresión de N1. Solo la encuentran con el giro frontal inferior. Y luego, respecto a las relaciones entre N1 y N2, ven una correlación entre la amplitud de N1 y la amplitud de P2. Claro, N1 teniendo en cuenta que una es negativa y otra positiva, ¿no? Pero cuanto mayor es el potencial negativo de N1, mayor el de P2 durante el listening, pero no durante la condición de talking, que obviamente está claro porque en talking hay esa inhibición, ¿no? Y la actividad prediscurso en el giro frontal inferior no tiene una correlación significativa con P2, pero sí con N1. Entonces, en base a todos estos resultados, en la discusión hablan de que esto puede ser un soporte importante tanto anatómico como funcional para plantear este modelo forward de esta integración entre la parte motora y sensorial durante el discurso en humanos. Comentan también de nuevo este pequeño potencial negativo que se ve prediscurso y que lo localizan en el lóbulo frontal, posterior ventrolateral de forma bilateral. Y dentro de esta zona diferencian pues a dos áreas que comentan durante todo el trabajo. El giro frontal inferior, donde incluíamos el área de Broca, y la parte, el área sensorial sensoriomotora de la boca. Comentan de nuevo que el hecho de que solo la actividad del giro frontal inferior sea la que está correlacionada con la supresión de la actividad en el córtex auditivo y no la del área sensoriomotora de la boca, es debido a que este es como el correlato de esa copia eferente que tiene lugar en todo este proceso de la descarga consecuente, y que el hecho de que la actividad en este área sensoriomotora de la boca no esté correlacionada con la supresión de N1 es porque realmente esto simplemente refleja el acto motor per se, pero no esa copia eferente que estaría reflejada en la actividad del giro frontal inferior. La coherencia entre la actividad entre este giro frontal y el del córtex auditivo antes del discurso. Sobre esto comentan pues que es más grande durante la condición de TOC y que está relacionada con la subsecuente supresión de N1, y que esto también es como pues un correlato de que esta copia eferente tiene lugar antes del discurso. Cuando realizan, bueno, comenta aquí que hacen análisis de la latencia, pero luego durante el artículo yo no he visto que muestren los resultados de eso, solo como que lo comentan en la discusión. Y comentan que solo durante la condición TOC la actividad del córtex auditivo sigue a la del giro frontal inferior en el mismo tiempo. Hablan también de que durante el habla hay un 80% de la supresión de esa actividad neural que se refleja en el componente N1, que eso también lo hemos visto ya nosotros.
y que P2 no está suprimido, que tampoco está relacionado con la actividad del giro frontal e inferior en el prediscurso. Y entonces lo que ellos dicen es que la función de P2 no está en la literatura tan clara como la de N1 en este caso, pero lo que ellos dicen es que una de sus funciones, o su función en este caso, puede ser el rellenar como los huecos que pueden crearse en la percepción sensorial, en la percepción debido a esa supresión sensorial que tiene lugar durante el habla. Entonces, esto haría que se mantenga como el flujo de la percepción sin cortes. Entonces, bueno, vuelven a decir eso de que antes de que lo que es el discurso como tal tiene lugar, el cerebro ya está generando comandos motores y que aunque no se puede probar tal cual directamente que esta actividad prediscurso sea la que causa el procesamiento, la supresión sensorial, perdón, pero el hecho de que la actividad del giro frontal inferior sí que esté relacionada con esa supresión que hay después en el discurso, pues esto sí que sería como algo consistente del mecanismo de la descarga consecuente. Sobre el pequeño componente negativo que ven prediscurso, hablan de que puede reflejar pues, esa preparación hacia el discurso que está teniendo la persona y el hecho de que ya empiezan a coordinarse a nivel neural pues, los planes de acción para preparar el sistema más perceptivos, sensoriales, hacia esas consecuencias que son esperadas en base a la acción que va a tener lugar, como una preparación previa a luego esa inhibición que va a haber. Hablan, de nuevo vuelven a repetir lo de que la actividad en el giro frontal inferior prediscurso y la correlación que tiene con la subsecuente supresión es un correlato de este modelo forward, además de la coherencia que se ve entre ambas zonas, del córtex auditivo y la del giro frontal inferior. Bueno, y de nuevo vuelvo a comentar lo de que esta copia deferente se transmite desde el área lóbulo frontal hacia el córtex auditivo y de forma independiente a la activación de ese área sensoriomotora de la boca, porque este área no le salen las correlaciones significativas con la subsecuente supresión de N1, que sí les aparecía con la del giro frontal inferior. Y entonces, por último, los valores significativos del face locking value durante el listening, que si recordáis, también salían significativos, aunque eran mayores durante talk. Entonces, comentan que esto puede reflejar pues, esa preparación de forma activa hacia el sonido que va a tener lugar después. Comenta también que el hecho de que esta coherencia entre sardonas se ve sobre todo en bandas de frecuencia bajas, que activaciones parecidas se han visto y han sido ya reportadas en el córtex prefrontal cuando se hacen otras actividades como leer en voz alta o cuando la persona, el participante, tiene la intención de hablar. Y por último, hacen referencia a otro estudio previo de ellos en el que evalúan la coherencia que hay entre la zona frontal y temporal, pero se centran en gamma en vez de en zeta. Hablan de que en este artículo se centran en el artículo anterior se centran en gamma y no en zeta porque utilizan registros intracraneales, entonces eso les facilita el poder evaluar gamma, que con el electroencefalograma más superficial como el que hacemos nosotros puede resultar más complicado.
y que realmente en el otro estudio no llegan a evaluar zeta porque, bueno, su hipótesis era sobre gamma y se centraban en esa y ya está. Y, y ya está. Así como final, creo que no sé, como que el resultado que resume un poco todo el artículo, yo creo que es esto, que la supresión de N1 fue mayor en los participantes que tuvieron mayor actividad prediscurso en el giro frontal inferior y que además hubo mayor coherencia antes del discurso entre las áreas del córtex auditivo y de este giro. Y eso es todo. Muy bien. Yo tengo una duda y un comentario. La duda es, vamos a ver, ¿cómo consiguen definir con el electroencefalograma que es precisamente una región pequeñita la que tiene más actividad? Porque claro, con los registros en los electrodos, pues los que están justo encima de esa región no necesariamente se corresponden con ellos. Supongo que utilizan algún tipo de análisis de fuentes o algo así, ¿no? No sé, como Loretta o como... Pues sé que utilizan como para definir mejor las regiones, La que creo que lo resonancia, pone sí, aquí, la pero... resonancia, y Sí, luego pero... además esto ponía como un digitalizador 3D, pero... Y ponía que ya como con esto realizaban como el mapa cerebral de forma individual. Ya. No sé si pone más en concreto qué es lo que utilizan. Ahora mismo yo no lo recuerdo, pero lo No, puedo no, revisar. no, sí. Supongo que, hombre, si lo han pasado por los revisores, eso es como muy elemental, ¿no? Pero claro, el afirmar que está recogiendo la actividad justo ahí y no en otra región, pues es un poquito Sí. peliagudo. Y más Pues en a ver, regiones como tan concretas del giro, frontal, inferior, no sé. claro, el giro temporal superior, que es una cosa así muy finita, decir que la actividad está ahí y no en el giro temporal medio que está al lado o en el inferior que está un poco más allá o en el parietal inferior que está al otro lado, pues a mí no sé, me parece complicado, no sé, los que tenéis más idea de neurofisiología, como María, lo mismo, ¿tenéis alguna idea de cómo No, puede hacerse esto? totalmente. A menos que metas el electrodo directamente y pinches en esa zona, el decir que estás recogiendo en una zona en concreto, de hecho hay tablas que, por ejemplo, que es en lo que me muevo yo más clínicamente, epilepsia, que te hablan de porcentajes de fallo de cuando tú determinas en el electroencefalograma ya no una región tan concreta, sino zona temporal o zona occipital o zona parietal, el porcentaje de fallo que tienes y la correlación muchas veces es muy baja. Depende de la desverdad de la zona, pero vamos, estamos hablando de regiones extensas. Así que realmente la forma de saberlo yo entiendo que es directamente con un electrodo profundo. Ya, pero eso no lo hacen, ¿no? ¿Cuántos electrodos usan? Porque cuantos más electrodos, 64. mejor. 64. Sí. Ya, bueno, Sí que es verdad, a lo mejor no lo sé, pero si en todos los pacientes pues les sale el mismo electrodo, que muchas veces nosotros, por ejemplo, en la clínica no decimos la zona, sino decimos el electrodo. Entonces, bueno, lo puedes justificar un poco más, que sea un electrodo concreto y siempre salga ese en casi todos los pacientes, pero vamos, yo creo que la correlación es difícil, ¿eh? Decir que porque te salga ahí en el electrodo de superficie que sea de donde proviene, yo creo que es complicado. claro, digo yo que utilizarán algún análisis de fuentes, que bueno, que estará por ahí dicho en algún sitio, pero que bueno, que sobre eso también hay sus más y sus menos, ¿no? También Sí. reconstruir la fuente de donde sale algo, aparte de aparte del registro superficial, pues también tiene sus complicaciones, ¿no? Sí, yo no lo he utilizado. Es verdad que por el tema de la tesis lo comenté alguna vez con Álvaro, lo del análisis de fuentes,
y en clínica realmente no lo utilizamos, no está implementado. Sí que es verdad que se habla mucho de ello y de su utilidad, pero en la práctica yo no tengo experiencia. Ya. Y luego a mí la otra cosa me llama mucho la atención esto del pre-speech, del tiempo. Porque me recordaba mucho, no sé si conocéis unos análisis que son bastante famosos de un grupo de un investigador que se llama Benjamin Libet, que trata de demostrar que cuando decidimos hacer algo, realmente ya lo hemos decidido un rato antes. Y que entonces la percepción de nuestra intención es anterior a cuando ya la orden motora está emitida. Utilizan algo así como un reloj en el que la aguja pasa por la circunferencia muy deprisa. Cada segundo, pues a lo mejor da una vuelta entera, entonces tú puedes fijarte en el momento justo en el que dices que ya experimentas la intención de hacer algo. Te están registrando, te dice, tú cuando decidas que vas a mover un dedo, pues miras el reloj y nos dices en qué punto estaba. Entonces, sistemáticamente se ve que cuando la gente decide mover el dedo, ya hay un potencial evocado anterior a haber decidido mover el dedo. Que es algo, bueno, pues que ellos dicen que en realidad esto lo generalizan y van más allá, hablando de que la voluntad realmente no existe porque es una cuestión preconsciente, etcétera. Eso nos llevaría mucho más lejos, pero vamos, el caso es que aquí sí que, porque claro, aquí el momento cero es cuando el sujeto empieza a hablar. Sí. Antes de empezar a hablar ya hay una orden y aquí, claro, el hablar es más regular porque le dices al sujeto que vaya diciéndolo continuamente, pero al empezar a hablar ya hay una especie de orden previa que desde la corteza, si damos por hecho que registran bien las regiones, desde la corteza prefrontal, que no es motora, se manda una señal a otra región para que empiece a hablar, ¿no? No sé, me parecía que podía tener alguna similitud, vamos. Sí. Sí, porque de hecho además ellos, bueno, hablan de que ya hay actividad en el giro que evalúan frontal antes de que tenga lugar el discurso, o sea que ahí ya se ve y en la grafiquita que hablan de ese como pequeño potencial que parece que aparece antes de la N1. Eso es. ¿Qué más queréis comentar? ¿Qué os parece a los demás? ¿No os parece nada? Bueno, a ver qué os parece otra cosa. Estábamos hablando el otro día en la reunión de Madrid y en la de nuestro pequeño grupo de retrasar estas reuniones un poco para que puedan unirse con más facilidad personas de otros sitios. Entonces, para la gente de Madrid sí que era más fácil ponerlo a las 4 o a las 4:30. Para la gente de aquí local de Valladolid, pues me da la impresión que debe dar igual porque tampoco están viniendo últimamente ni a las 3:30, ni a las 4, ni a ninguna hora. Pero vamos, en cualquier caso, ¿qué os parece a los que sois de un poquito más cerca? Ahora mismo realmente creo que de Valladolid, pues están Marta Ayuso, que estaba en Palencia últimamente, y Marta Hernández, Sí. no hay más. ¿Qué os Sí, parecería vamos, a mí ponerlo un poco más tarde? Sí, sí, Yo me llego vendría un poco bastante justa mejor. a las 3:30, la verdad. O sea, casi siempre me toca estar ahí como comiendo deprisa y corriendo. O sea que un pelín más tarde me cuadraría mejor, la verdad. Sí, a Vale. mí también, la verdad. Vale, pues entonces, a ver, escribiremos un mensaje a todo el mundo para que nos diga por escrito si prefiere, ¿qué preferiríais? ¿A las 4 o a las 4:30? Bueno, mejor las 4 yo. O sea, quiero decir. Sí, yo creo que a las 4 sí que llego, yo también. Bueno, ya, pero bueno, ya puestos a retrasarlo un poco, lo mismo es mejor a las 4:30, no sé. No sé. Bueno, a mí Así, las 4
4 ya es un margen suficiente, la verdad. Muchas veces Sí. para Sí, yo creo que el sí. papel. Ya, pero bueno, estamos Bueno, a ver, pensando, Cristina, Madrid, sí, claro. claro, estamos pensando en que se una la gente de fuera también. María Claro, la Recio gente de Madrid. se ha desconectado, ¿no? Entonces, veo que por ahí está Clara. Clara, si a por aquí, vosotros desde sí. Madrid, ¿qué os parecería mejor? ¿A las 4 o a las 4:30? Por aquello del desplazamiento, si os desplazáis. Pues a ver, lo que te decía, mira, si es que ahora justo voy por la calle, o sea, es que nosotros salimos de trabajar normalmente a las 3, que nunca es las 3, y los de Madrid es que justo como somos de Getafe y de Parla, que eso está como bastante lejitos, pues yo creo que a las 4 yo llego seguro, o sea, que a lo mejor me pilláis como comiendo un rato, pero Vale. luego llego. A las 3:30 se me hace muy difícil, o voy Sí, caminando, por voy en eso. el coche, o tal, pero entre las 4 y las 4:30 yo también prefiero las 4, pero eso ya es título personal, eso ya no es Vale. Madrid. Vale, Es bueno, mío. pues entonces la principal propuesta parece que sería las 4, pero escribimos un mensaje y vemos qué dice la gente, ¿vale? Y ya, por ahora lo mantenemos a las 3:30 para no liar las cosas hasta que haya un cambio definitivo y ya cuando haya un mensaje más general, quiero decir una respuesta más general, perdón, pues ya decidimos el cambio, ¿vale? De acuerdo. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien, venga, ¿alguna cosa más que queráis comentar? Pues sale, cada mochuelo a su olivo. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego. Adiós.